coloquen bien y que están esta tarde y quieran dar a su vida. Apláudale, apláudale, apláudale. Apláudale porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Gloria al Señor. Dios está aquí en esta tarde, hermano, y quiere bendecir su vida. Amén. Abrir nuestro corazón, hermanos, a la palabra del Señor. Invito a Matías. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Padre del Señor, mi iglesia, Dios te bendiga mucho. Invito que abran sus Biblias en el libro de Amós. Es un libro pequeño, así que les doy tiempo para que puedan encontrar. El libro de Amós. Es un poco pequeño. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Amós, capítulo 4, a partir del versículo 4 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a Betel y prevariquen, aumenten en Gilgal la rebelión y traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días, y ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, porque así lo quieren ustedes, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Los hice estar a dientes limpios en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Les herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto. Maté a espadas a sus jóvenes con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Les trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que formó los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañanas y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Amén. Me van a disculpar que ando un poco loco de la garganta, ando con la gripe toda la semana. Así que si no se me entiende, téngame paciencia. Ahí. Esta es una palabra que Dios me la entregó hace exactamente 5 meses atrás. El 6 de mayo me encuentro con esta palabra en la Biblia y realmente cómo tocó mi vida esta palabra. Cómo Dios a partir de ese momento comenzó a tratar con mi vida grandemente. Y el tema de hoy es: hay una gran diferencia entre cosechar el fruto de lo que nosotros hemos sembrado
y ser probados en nuestra fe por medio de Dios. Hay una gran diferencia entre esos dos puntos. Y todos los cristianos o estamos en un bando o estamos en el otro. No hay un tercer equipo. No hay un tercer escudo, un tercer lugar, un tercer bando. O estamos de un lado o estamos del otro. ¿Cuántas veces no hemos oído decir a otros cristianos y nosotros mismos no lo habremos proclamado? Dios me está probando. Por eso me están ocurriendo todas estas cosas malas en mi vida. Pero realmente lo que estamos pasando es una prueba de parte de Dios, o las cosas que estamos viviendo son el fruto de las cosas, de las semillas que nosotros hemos plantado a lo largo del tiempo. Porque es muy bonita y muy espiritual la expresión Dios me está probando. Porque cuando alguien dice Dios me está probando, es como que no me podés decir nada. Como que no admite debate, no admite que a alguien le haga un redoble de palabras. No, si Dios lo está probando, entonces debe ser una persona muy espiritual. O si Dios lo está probando, entonces es porque está preparando a sus mejores guerreros para batallas aún mucho más grandes. Pero todas las cosas que nos pasan en la vida, sean buenas o sean malas, se encuentran en estos dos lugares. O nos pasan cosas buenas y cosas malas, porque son el fruto de las cosas que nosotros hemos sembrado, o estamos pasando cosas buenas y cosas malas, porque son permitidas por Dios para probar nuestra fe. Como cristianos, tenemos que identificar de dónde provienen las cosas que nos suceden. Tenemos que tener esa sensibilidad de saber de qué lado estamos. Si estamos del lado cosechando lo que nosotros hemos hecho, o estamos del lado Dios está probando nuestra fe. Y por medio de la palabra vamos a ver los dos bandos. Y en esto que acabamos de leer, todos estos versículos, era Dios llamándole la atención a su pueblo Israel, pero de muchas maneras. De muchas formas Dios estaba llamando la atención de sus hijos. Porque realmente Dios estaba frustrado, cansado de ver cómo su pueblo Israel se había olvidado completamente de su Dios poderoso. El pueblo de Israel, que había visto las obras maravillosas y el poder de Dios en medio del desierto, que esa generación y sus generaciones anteriores habían visto cómo Dios había derribado los muros de Jericó sin que ellos tiraran una sola piedra, que sus antepasados habían visto la nube en el desierto de noche, la nube de día y la columna de fuego de noche. Eran descendientes de aquellos hombres y mujeres que habían visto el poder de Dios desatándose de una forma tan sobrenatural. Pero ¿cómo es posible que los hijos de aquellas generaciones se hayan olvidado completamente de Dios? Ya no le buscaban a Dios, ya no iban al templo a adorar a Dios. En los libros de Reyes y Crónicas de los Reyes, podemos leer que los israelitas en aquel momento iban al templo, pero a adorar a otros dioses. Dice que en el templo que había edificado Salomón, habían puesto las estatuas de los otros dioses. Iban a la casa de Dios, pero a adorar a otros dioses. También relata la Biblia que los sacerdotes, los que recibían las ofrendas del pueblo y las prendían sobre el altar para purificar el pecado del pueblo, dice que los sacerdotes se quedaban con aquellas ofrendas y las consumían ellos, y el oro y la plata la usaban para su propio beneficio. También relata la Biblia que en todo el territorio de Israel se levantaban altares de adoración a los dioses de aquellas tierras.
que los sacerdotes ya no hacían justicia por el pobre y por la viuda. Al contrario, se aprovechaban de ellos. Les quitaban las pocas posesiones que quizás podían tener. Entonces, considerando todas estas cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿Dios tenía la obligación de seguir bendiciéndolos? ¿Acaso la represión, la escasez, la falta de lluvia, las enfermedades, las muertes que acabamos de leer, fue porque Dios se levantó una mañana y dijo, ay, le voy a mandar todo esto a mis hijos? ¿O era porque había motivos reales por los cuales se estaban ocurriendo esas cosas? Y claro que a nosotros nos cuesta muchas veces aceptar, decir, no, Dios no me está bendiciendo. Dios no me está dando. ¿Por qué se está cortando la mano de Dios sobre nosotros? ¿Por qué no estoy viendo la bendición de Dios en mi casa? Y nos empezamos a cuestionar. Y empezamos a decir, pero yo estoy en la iglesia, pero yo estoy sirviendo, pero yo estoy siempre ahí, a la par del pastor. Pero cuando nos ponemos a analizar nuestra vida en profundidad, quizás, solo quizás, no digo que siempre sea así, pero quizás también tengamos algunas cositas de ellos. Voy a leer Proverbios, capítulo 1. Hoy voy a leer muchos versículos, así que si lo quieren ir anotando, para que por medio de la palabra podamos tener clara esta diferencia. ¿Amén? Proverbios, capítulo 1 y el verso 29 en adelante. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está clarito. Por cuanto aborrecieron la sabiduría de Jehová, por cuanto no quisieron atender a mis consejos, van a comer del fruto, pero de sus caminos. Vas a terminar comiendo el fruto de tu camino. ¿No quisiste escuchar mi sabiduría, dice Jehová? ¿No quisiste escuchar mis consejos? Bueno, vas a estar caminando por tu propia sabiduría, vas a estar caminando por tus propios consejos, vas a estar cosechando tus propias semillas y vas a comer tus propios frutos. Nos tocará comer del fruto de las cosas que hayamos sembrado. Si sembramos caminando de la mano de Dios, comeremos frutos dulces. Ahora, si caminamos y sembramos por nuestra propia cuenta, seguramente nos toque comer frutos amargos. Y vaya que son difíciles de pasar los frutos amargos, ¿amén? A mí el mate me gusta amargo, no tengo problema con eso. Pero cualquier otra cosa amarga, a mí no la puedo tragar. Y si no es difícil tragar una comida, imagínense una cosecha de la vida amarga. Que pudiendo haberlo evitado nosotros, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, comerán del fruto de su camino. Entonces, lo que hemos leído en el capítulo de Amós es que el pueblo estaba comiendo de su propio fruto. No es que a Dios se le ocurrió, hoy no les voy a bendecir, hoy no les voy a dar alimento, hoy no los voy a sanar a nadie. En ellos había algo. Había un motivo. No podían decir,
Dios se está rebelando con nosotros. Dios se puso en contra de nosotros. Pero ¿y nuestra posición? ¿Y nuestra postura? Pero lo que me llamó la atención de todo este capítulo de Amós que hemos leído es que Dios no esperaba tener que llegar a la situación más límite con sus hijos. Dios no quería llegar hasta las últimas consecuencias. Dios esperaba que a la primera advertencia, al primer llamado de atención, Dios esperaba que Israel volviera su corazón a su Dios. En el versículo 6 aparece el primer llamado de atención: escasez y falta de alimento. Les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos. Mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Primer llamado de atención: falta de alimento, falta de escasez. Y es un llamado de atención importante, ¿eh? No tener para comer. Quizás el que es adulto dice, y bueno, yo me la arreglo, con un mate cocido, con un pedazo de pan, yo me la arreglo. Pero cuando hay niños en la casa, cuando hay personas que dependen de una alimentación especial, decimos, ¿y qué pasó, Señor, que ahora se cortó el alimento? ¿Por qué ahora nos está faltando? ¿Por qué abro la heladera y está vacía? ¿Por qué abro las alacenas y están vacías? El primer llamado de atención: falta de alimento. Los hice estar a diente limpio. Y claro, yo no tenía la obligación de bendecir a hijos desobedientes. No lo anoté al otro versículo, pero cuando Pablo le hablaba a una de las iglesias, que les decía, ustedes todavía están como niños, pero ya deberían de ser adultos. Ustedes están esperando recibir leche cuando ya necesitarían alimento sólido. Y Dios a nosotros nos trata de la misma forma. ¿Ya cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años estamos dentro de la iglesia? 10, 15, 20 años. Y va a llegar un momento que Dios ya no nos va a tratar como niños. Que Dios ya nos va a tratar como lo que somos. Como jóvenes en el Evangelio o ya adultos maduros en el Evangelio. Y quizás el que es padre y ve que su niño se porta mal durante todo el día, pero porque es niño, el buen padre y la buena madre le da de comer a su hijo que durante todo el día le hizo renegar, le hizo doler la cabeza, le rompió las plantas, los vidrios de la ventana, pero porque es niño, lo alimenta. Pero cuando ya son los hijos mayores los que se rebelan, cuando ya son los hijos adultos que se ponen en contra de los padres, ahí los padres dicen, ahora ya son mayor. Ahora ya es momento de afrontar las consecuencias. Y yo creo que Dios nos trata de la misma forma. Cuando somos niños espirituales, y bueno, Dios tiene consideración. Pero cuando ya somos hijos espirituales mayores de edad, yo creo que la postura de Dios hacia nosotros es diferente. Porque ya nos trata como lo que somos, adultos espirituales. Quizás como esa iglesia que hablaba Pablo, esperamos un trato de niño. Pero si ya somos adultos espirituales, vamos a recibir un trato de adultos de parte de Dios. Segundo llamado de atención: no hubo lluvia para cosechar, falta de trabajo. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Segundo llamado de atención: faltaba la lluvia para la cosecha. No había trabajo. No tenían nada para hacer porque dependían de la lluvia. ¿Y quién es el que hace llover sobre la tierra? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no fue Dios el que abrió las puertas de los cielos, inundó la tierra 40 días?
¿No es el mismo Dios que hace llover todavía en este tiempo? Y si Dios ve que nosotros no estamos alineados con Él, Él cierra la puerta de los cielos y no hay trabajo. Segundo llamado de atención, no hay trabajo. Y decía, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad más, e iban de una ciudad a otra ciudad. Pero yo creo que Dios esperaba que en vez de que vayan a otra ciudad, Dios esperaba que vayan a Él. Porque iban de una ciudad a otra y no se saciaban. Y yo creo que lo dejó escrito para que nos demos cuenta. Cuando estamos desesperados, que no hay trabajo, no me prestás 1.000 pesos, no me prestás 5.000 pesos. Cuando tenga trabajo te lo devuelvo. Y Dios dice, van de una ciudad a otra y no se sacian. En vez de venir a mí, van de un lado a otro desesperados. ¿Por qué no vienen a mí? Si soy yo el que ordena la tierra, si soy yo el que manda la lluvia para que la semilla crezca, ¿por qué no vienen a mí? Dios esperaba eso. Segundo llamado de atención. Y la cosa se iba poniendo cada vez un poquito más grave. Tercer llamado de atención. Falta de recursos, pérdidas materiales. Les herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. No solo ya había falta de alimento, tampoco había trabajo, sino que ahora las posesiones que ellos tenían también las estaban perdiendo. La poca cosecha que había quedado, los pocos costales de grano que tenían en los graneros también se habían acabado. Ya no había nada. Y Jehová decía, y nunca se volvieron a mí. ¿Qué tan duro tiene que estar nuestro corazón para no volvernos a Dios en una situación así? ¿Por qué tenés que esperar a estar en situaciones tan límites para volver nuestro corazón al Señor? ¿Por qué esperamos hasta las últimas consecuencias para decir, Dios, ayúdame? Si Dios desde el primer momento estaba esperando que nosotros nos volviéramos a Él. ¿Por qué tenemos que esperar a estar en situaciones realmente desesperantes en nuestra vida para decir, Dios, ayúdame? Si Dios desde el primer momento, cuando lo más leve, si quiere que le podemos decir, en la falta de alimento, Dios ahí esperaba que volvamos nuestro corazón a Él. Dios no quería ver la perdición total de sus hijos, pero era el fruto de sus caminos. Era la semilla que ellos habían plantado. Y la cosa, en vez de mejorar, iba empeorando. Cuarto llamado de atención: muerte, enfermedad, calamidades físicas. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espadas a sus jóvenes, con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Primero falta de alimento, después falta de trabajo, después pérdida de recursos, y ahora enfermedades físicas, muerte. Llamados de atención, ¿para qué? Simplemente para volvernos a Dios. No es otra cosa. No es que Dios se complace castigándonos, es que Dios nos está llamando la atención para que nos volvamos a Él. A veces ignoramos esas alarmas, pero son los llamados de atención de Dios para nosotros. Porque Dios no nos puede bendecir si nuestros pasos no están alineados con los suyos. Créame que Dios no nos va a bendecir. Podrá tener misericordia, cada mañana sus misericordias son nuevas.
Pero bendecirnos no tiene la obligación si como hijos no somos obedientes a nuestro Padre. Y el quinto llamado de atención, destrucción total. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fueron como un tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Tan duro puede estar nuestro corazón. ¿Qué tan duro está nuestro corazón como para no volvernos a Dios? Que tenemos que esperar una destrucción total como la de Sodoma o Gomorra. Si Dios nos está llamando la atención desde el principio, ¿por qué esperar a llegar a situaciones tan límites, tan desesperantes en nuestra vida? Dios sabe que cuando yo, en mi casa este año, realmente el alimento ha escaseado bastante. Desde enero hasta el mes pasado, el alimento ha sido una constante y tirábamos cada día. Pero había algo, claro que había algo. Yo tenía trabajo, claro que tenía trabajo. Pero no me abonaban lo que me prometían, quedaban cuentas pendientes y lo poquito que me daban, un poquito para pagar acá, otro poquito para pagar allá. Hubo cuentas que se me acumularon, ¿pero por qué? Pero porque mi corazón no estaba alineado con Él. Pero yo doy gracias a Dios que ya en el segundo llamado dije, entendí. En el segundo llamado entendí. No hizo falta el tercero, el cuarto ni el quinto. Gracias a Dios, en el segundo llamado yo me di cuenta. Yo dije, sí, Señor, tengo que volver mi corazón a ti. Tengo que volver a mi corazón a ti. Y desde el momento que volví mi corazón a Dios, no crea que al día siguiente ya la ladera estaba llena, ya las cuentas estaban pagas. No. Porque volvemos a tener relación con Dios. Pero todavía seguíamos comiendo del fruto de nuestros propios caminos, de mi propio camino. Y Dios sabe que todavía me quedan un par de cuentitas ahí. Pero ahora, gracias a Dios, las cosas se están acomodando. No hizo falta un tercer, cuarto o quinto llamado. Pude entender en el momento justo. Pero si Dios nos está llamando la atención, no ignoremos el llamado de Dios. No endurezcamos nuestro corazón al Padre. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere redimir, Él nos quiere prosperar, Dios nos quiere ver bien. Pero primero tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que llama es Dios, es Jehová, es nuestro Padre. San Juan, capítulo 6, versículo 37 dice, hablaba Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me viere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que nos llama es Dios, es Jehová, nuestro Padre. Pero el que nos acerca a Él es Jesús. Porque Jesús dijo, es la voluntad de mi Padre que todo el que viene a mí no le eche fuera. Y todo el que viene a mí, yo, Jesús, le resucite en el día postrero. Entonces, el que nos llama es Dios. El que nos recibe es Jesús.
Pero mire lo que dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, Dios es quien nos llama, Jesús es quien nos recibe, pero el que nos guía a Jesús es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener relación con los tres. Escuchar el llamado de Dios, acercarnos a Jesús, a los pies de la cruz, pero por medio del Espíritu Santo. Si hablamos con Dios y hablamos con Jesús, pero no hablamos con el Espíritu Santo, y nos está faltando una pata de la silla. Porque son los tres juntos. Dios nos llama, Jesús nos recibe, pero el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. De cualquier forma, estamos con la Trinidad. Y ese es el final. Estar con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debe pasar para saber que realmente Dios me está probando en algo? Porque por ahí alguien dice, no, pero si yo no hice nada malo, yo estoy todo bien. Bueno, entonces ustedes entran en la segunda categoría. Los que realmente son probados por Dios. Y yo voy a estar leyendo en Santiago capítulo 1, si alguien lo quiere leer o anotar. Yo leo Santiago capítulo 1, a partir del versículo 2 en adelante. Estos son pruebas verdaderamente de parte de Dios. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y antes de continuar voy a leer Romanos, capítulo 5. Primero leo los dos y después nos explicamos. Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá en estos dos versículos encontramos realmente cuando alguien está siendo probado de parte de Dios. Santiago decía, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de fe en ustedes producirá paciencia. ¿Y cuántos les gusta esperar? Andamos siempre apurados. Que llego tarde, que no viene el remis, que no está la comida, que el agua caliente, que el agua no se calienta. Andamos siempre apurados. Pero Santiago dice, la prueba de su fe producirá en ustedes paciencia. Y Pablo a los romanos decía que él se gloría cuando pasaba por las tribulaciones de la vida, porque eso a él le producía paciencia. Y el tener paciencia a Pablo le traía más pruebas. Y las muchas pruebas a él le daban esperanzas. Entonces, cuando alguien es probado por Dios, aprende a ser paciente. Pero cuando somos pacientes, viene otra prueba de parte de Dios. Y cuando viene otra prueba de Dios, se aumenta nuestra fe y tenemos esperanza. ¿Pero esperanza de qué? Si la estamos pasando mal. O alguna vez alguien tuvo una prueba linda, una prueba bonita. Las pruebas en el colegio, en el secundario, en la universidad, en el trabajo son siempre difíciles. Y no creo que en Dios haya pruebas lindas, pruebas de colores.
¿Y por qué Pablo decía, yo tengo esperanza? A pesar de andar pasándola mal. Quizás porque él sabía que esa esperanza le hacía saber que Dios estaba con él. Y que Dios estuvo presente con Pablo durante todo el tiempo que duraba la prueba, la tribulación, la persecución. Y que la paciencia que él habla es la paciencia de esperar la salvación única y exclusiva de Jehová. Porque si Pablo sabía que era Dios el que lo estaba probando, Pablo esperaba que sea solamente Dios el que lo salve. Ahora, si él sabía que era Dios el que estaba probando su fe, Pablo estaba tranquilo de saber que Dios caminaba con él en medio de la prueba. Pablo sabía, esta prueba, esta persecución viene de parte de Dios. Bueno, gloria a Dios, porque sé que Él está probando mi fe, que Él está probando mi paciencia. Y que si tengo paciencia, seguramente voy a tener más pruebas. Pero si tengo pruebas, puedo tener esperanzas, decía Pablo. Esperanzas de saber que Dios estuvo con él desde que comenzó la prueba, todo el tiempo que duró la prueba, y cuando finalizó la prueba, Pablo estaba tomado de la mano de Dios. ¿Y cuál es la esperanza final? Que a él no lo avergonzaba. Porque dice, y la esperanza no avergüenza. Quizás al final de la prueba él podía decir, fue Dios el que me sostuvo. No me avergüenzo de tener esperanza en Dios porque sé que fue Él el que me sostuvo. Porque sé que fue Dios el que caminó conmigo en medio de toda la prueba. Mi esperanza está siempre en Dios, decía Pablo. Y no tengo de qué avergonzarme. Porque si me persiguen, también lo están persiguiendo a Él. Porque caminamos juntos. Entonces, cuando somos probados por Dios, aprendemos a ser pacientes, aprendemos a tener esperanza, aprendemos a pasar muchas pruebas y al final de todo, la esperanza está puesta siempre en el Señor y esa esperanza a nosotros no nos debería avergonzar. Eso es una verdadera prueba de parte de Dios, que al final de todo el proceso termines dándole la gloria a Dios. Que digas, fue Dios el que me sostuvo. Fue Dios el que me daba la fuerza cada mañana. Fue Dios el que me ayudaba a levantarme de la cama cada mañana. Fue Dios. Las medicinas me pudieron ayudar, pero yo sé que fue Dios. Amén. ¿En qué lado de la historia estamos nosotros? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Una pregunta que solamente podremos responder personalmente delante de Dios. ¿De qué lado de la historia estamos? ¿Estamos del lado que sufrimos las malas cosechas que nosotros hemos hecho? ¿O estamos del lado en donde Dios pone a prueba nuestra fe y tenemos la certeza y la esperanza de saber que Él está en control de todas las cosas? Es una palabra para meditar personalmente cada uno de nosotros. Porque no le podremos echar la culpa a nadie. Porque si Dios me está probando a mí, Dios me va a rendir cuenta a mí. Ahora, si Dios prueba a la pastora, no le va a decir, hermano Jorge, ¿qué hiciste vos mientras la pastora estaba en la prueba? Si la prueba de la fe era para ella, Dios la sostiene a ella y al final de la cuesta va a decir, pastora, punto. Entonces, es una palabra para que podamos identificarnos en dónde estamos, de qué lado estamos. Si tenemos que reconocernos y volvernos de nuestros propios caminos, estaremos yendo directamente al encuentro de nuestro Dios. Porque al final de todo, del verso 12, decía, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios no quería otra cosa. Dios no quería condenarnos, Dios no quería acusar a nadie, Dios no quería publicar las historias de nadie.
Dios quería encontrarse con su pueblo. Y les decía, prepárense para venir al encuentro de su Dios. Al final de todas las cosas es encontrarnos con Dios. Escuchar su llamado, ser recibidos por el Hijo y guiados por el Espíritu Santo. En los 3 escalones nos estamos encontrando con Él. Ese es el final de toda esta palabra. Encontrarnos nuevamente con Dios. O si tenemos que darle la gloria a Dios por las pruebas de fe en nuestra vida, entonces también estaremos yendo al encuentro de nuestro Dios. Porque estaremos dándole la gloria a Dios. Estaremos alabando su nombre a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, damos gloria a Dios, entonces también nos estamos encontrando con Dios. No importa de qué lado del barco estemos, de qué lado de la historia estemos, lo importante es que vengamos al encuentro de nuestro Dios, porque Dios nos está llamando, ya sea para felicitarnos porque hemos aprobado, o para decirnos, qué bueno que volviste. Qué bueno que volviste. ¿Con qué actitud nos acercaremos a Dios? ¿Con qué intenciones vendremos al encuentro de nuestro Dios? Es una intención personal de cada uno de nosotros. Si sabes que Dios te ha estado probando, entonces dale la gloria a Dios. Y Dios sabe recompensar la paciencia, Dios sabe recompensar a aquel que tuvo fe, Dios sabe recompensar. Y si tenemos que volvernos de nuestros caminos, Dios te dice, qué bueno que volviste, qué bueno. Pero de todas formas nos estamos encontrando con Dios, ya sea para darle gloria o para reconocernos. Pero al final de la historia es una, encontrarnos con nuestro Dios. Volver a estar con Él todos los días. Volver a tener comunión con Él todos los días. Muchos meses estuve caminando solo. Y cuando me di cuenta que realmente estaba solo, yo dije, ¿dónde estás, Jehová? Yo dije, ¿dónde te dejé, Señor? Tan lejos me fui caminando por mi propio camino que ahora no te veo, que ahora no te siento. Pero en el momento que entendí y escuché su llamado, ay, yo dije, yo me vuelvo. Yo me tengo que volver a Dios. Lo que tenga que perder, lo perderé. Pero no lo quiero perder a Él. Y en el momento que me encontré con Dios nuevamente, puedo decir que todo ha sido diferente. Mi día a día era diferente. Ya no me levantaba pesado, sin ganas, sin fuerza. Ahora ya me levantaba animado porque sabía que Él se levantaba conmigo. Sabía que podía volver a mi casa y alguien me estaba esperando y era su presencia. Hubo muchos meses que yo volvía de trabajar por la tarde y no subía a estar con Dios. Me quedaba abajo mirando la tele. Porque yo sabía que arriba no me podía conectar con Él. No porque no estuviera, sino porque mi corazón no estaba ahí. Y desde que decidí volver mi corazón a Dios, ya la tele ni la miro. Ahora yo estoy ansioso de llegar todos los días y conectarme con Él. Yo no me quiero llevar la gloria es toda de Dios. Pero si hay algo que te puedo decir es, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Si estás caminando en tus propios caminos, te digo que no lo sigas. No lo sigas. Porque si Dios te está llamando la atención, es porque Él ve que lo que puede venir después es peor. Lo que puede venir después es peor. Así que solamente decirte, vuelve a Jehová, vuelve tu corazón a Él y vuelve a encontrarte con nuestro Dios. Vuelve a encontrarte con nuestro Dios. Si hay que darle gloria, le damos gloria. Y si hay que reconocernos, nos reconocemos.
pero de todas formas estaremos delante de Él. De todas formas nos reconoceremos y estaremos de rodillas y de pie delante de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle la gloria al Señor. Gracias. Oramos a Dios. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios, que has traído de revelación a mi vida, para hacernos entender, Señor, que nuestros caminos alejados de ti son caminos de perdición. Tu palabra dice que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Por eso hoy hemos escuchado el llamado de tu presencia. Hemos escuchado el llamado de tu presencia, que nos está llamando a que volvamos a tu presencia. Hoy vuelvo mi corazón un día más a tu presencia, como todos los días, Padre, reconociendo que sin ti mi vida no tiene valor, sin ti mi vida no tiene sentido. Y a cada uno de mis hermanos que están pasando la prueba de su fe, Señor, así como Pablo, como Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti. Hoy oramos por cada uno de mis hermanos que están siendo probados en su fe, para que tu presencia, tu Espíritu Santo, sea su fortaleza en cada día, para que se sientan rodeados de tu presencia, para que se sientan con tu cobertura en sus casas, en sus trabajos, en todo lugar donde ellos anden, Padre, que puedan sentir tu protección, sabiendo que no caminan solos, sabiendo que tú estás con ellos y que al final de la prueba les espera una recompensa a cada uno de ellos, que no ha desfallecido en su fe, que no ha negado su fe y que te ha servido y te ha dado la gloria a lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la tribulación, a lo largo de toda la persecución. Tus hijos y tus hijas te han honrado, Padre, y han permanecido fieles en su fe a ti. Te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias por tu palabra que es bendita, que nos ha sido revelada en esta noche. Ahora, Señor, enviamos a la presencia y vamos a hacer para hablar. Y antes que me diga mi hermano, antes que predicaba él, en mi caso hoy, vino un José. Estaba internado,